Muy buenos días, mi nombre es Wilson Efraín Torres Moreno y pues para el día de hoy tengo la oportunidad de poderles presentar una conferencia titulada bajo el nombre de La justicia transicional y algunas experiencias de los países del continente africano. En principio debemos señalar que efectivamente la justicia transicional parte de un contexto social, económico y político que particularmente lo podemos, digamos, ubicar durante los últimos 25 años del siglo XX. Es así como efectivamente se encuentran grandes experiencias que dan cuenta de este tipo de mecanismos de justicia, como son el caso de los países latinoamericanos, entre esos la Argentina, que vio una dictadura bastante precaria, violadora de todos los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, entre los años 1975 y 1983, a cargo de los militares que estaban en el poder y que naturalmente a su paso encontraron la posibilidad de ser llamados a la justicia a través de lo que se conoció como los juicios de la verdad. De igual forma encontramos a Chile bajo la égida del liderazgo del general Augusto Pinochet, que al llegar al poder, a partir de los años 70, una vez sucumbe de una manera completamente irregular el gobierno de Alberto Allende, pues entra al poder una nueva tendencia ideológica que desbarata todas las ideas liberales de reconocimiento social y de los derechos humanos que el anterior mandatario había dejado. A tal punto que hasta el año 1995 pues, se mantiene la dictadura con toda una serie de vejámenes, de atrocidades, de desapariciones forzadas, de desplazamientos forzados, de crímenes, en fin, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que posteriormente, ¿qué cortamos ahí? Sí, esa partecita. Que posteriormente vendrían a ser objeto de estudio por la comunidad internacional y que, a su paso, el extinto presidente Augusto Pinochet también sería objeto de un juicio a nivel internacional. Se encuentran igualmente los casos de Panamá, del Ecuador, en fin, de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, entre otros países de América Central también. Y naturalmente todos los vejámenes, los crímenes de lesa humanidad que se plantearon a lo largo de la historia durante los últimos 20, 25 años en el continente africano. Así, por ejemplo, se encuentra el caso de Burundi, donde efectivamente se presentó una serie de crímenes y de atrocidades en contra de los derechos de los ciudadanos, al punto que fue necesario la intervención de las fuerzas de paz de la Unidad Africana, al igual que la participación concomitante de Naciones Unidas a efectos de poder evitar una extensión más allá de lo que ya había sido la confrontación entre estas tribus étnicas que representaron particularmente un caos, una mortandad sin límites en este país. Fue una experiencia bastante irregular, ¿no? Totalmente criticable, en donde una mayoría de ciudadanos que representaban la tribu de los Hutus en contravía de los Tutsis, pues efectivamente cometieron una serie de crímenes, de genocidios, que finalmente se tradujeron ¿en qué? En la aplicación de un proceso de paz, de unos acuerdos, de unas negociaciones que finalizaron hacia el año 2000. Cabe anotar que fue un espacio entre el año 1993 al año 2000 que no se tiene precedentes en esa región. Afortunadamente, y gracias a los apoyos de la comunidad internacional, pues se llevó a un proceso satisfactorio en medio de las contingencias del momento que dieron lugar a las diferentes configuraciones de las comisiones de la verdad y a su paso la creación de tribunales ad hoc, de un tribunal ad hoc exclusivamente para tratar los crímenes y los delitos de lesa humanidad cometidos por grupos étnicos
y por el apoyo de algunos líderes políticos y militares que en ese momento estaban en el poder. Claro está, con el propósito de llevar a cabo las investigaciones, los procesos de judicialización, al igual que la declaración de los responsables de todos aquellos crímenes que, repito, se cometieron en un lapso bastante largo en este país. A su turno encontramos un caso paradigmático, el caso de Mozambique, conflicto interno que efectivamente fue protagonista por dos grupos guerrilleros, entre esos los denominados Renamo, que dejaron a más de 1 millar de personas muertas y inmensidad de denuncias por vejámenes cometidos en contra de la población civil, al punto que fue también necesario llevar a cabo la creación de comisiones de la verdad y a su turno la configuración de tribunales ad hoc para poder juzgar a todos aquellos que estuvieron detrás de todos estos crímenes. A su turno encontramos también el caso de Sierra Leona, en donde efectivamente se observa que las guerrillas que se encontraban en el poder, al igual que los patrocinios en cabeza de los líderes políticos y militares, pues también fraguan toda una etapa de violencia entre el año 1991 y el año 1999, al punto que no solamente cometieron toda clase de delitos de lesa humanidad, como puedan ser las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las torturas, las masacres, los homicidios, en fin, la destrucción de centros culturales y de cultos, toda clase de abusos sexuales, de actos terroristas, de actos barbáricos, en fin, que llevó a que efectivamente la comunidad internacional también pusiera su eco en ese país y en asocio con los líderes del momento, con el Estado de Sierra Leona, pues dieran la terminación al conflicto de la sociedad que en ese momento presentaba, naturalmente con unos índices de violencia sin precedentes en ese país. De igual manera, encontramos el caso de Sri Lanka, un caso paradigmático, en donde las guerrillas de los denominados tamiles pues generan toda una serie de violencias que se apostan fundamentalmente a partir de los años 80, inclusive hasta el año 2000-2003, cuando la comunidad internacional interviene, en particular con el apoyo irrestricto de Noruega, al punto que logran pues llevar algunos acercamientos que se traducen hacia el año 2000-2002 en los informes, 3 informes que dan cuenta de las atrocidades, de los crímenes, de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra que se cometieron por parte de esta guerrilla. El Estado de Colombo, en asocio con esta guerrilla, pues finalmente logran llegar a un diálogo y se reúnen finalmente en Tailandia, donde logran llevar a feliz término un acuerdo de paz que hasta el día de hoy pues parece ser se mantiene. Claro está, no sin advertir que fueron más de 20.000 personas muertas durante ese conflicto y que durante los años 1998 en adelante pues se incrementaron las denuncias por el aumento de la violencia que se registró. Finalmente encontramos en el continente americano un caso paradigmático que la comunidad internacional registró como un hito en lo que tiene que ver con el desarrollo de la justicia transicional. Es el caso particular de Sudáfrica, en donde pues para nadie es un secreto, era un país que había sido vilipendiado ostensiblemente por muchos años, a partir del año 48, 1948, en donde pues un sector de la población pues se vino al traste con la comunidad negra, que era mayoritaria, y pues a partir de una serie de segregaciones, de discriminaciones, de aislamiento, pues produce toda una serie de actos violentos que se incrementan, como es sabido, a partir de los años 60 y que finalmente vienen a culminar con la llegada del extinto presidente Nelson Mandela en el año 94. Afortunadamente, pues se tiene presente que es un caso hito en la historia, repito, en la historia de la justicia transicional, en la medida que se le permite a los victimarios una amnistía
a título individual, al punto que de revelar los delitos cometidos en contra de la población civil, pues se harían acreedores, naturalmente, del perdón y olvido total de los crímenes que habían cometido. Obviamente, con la contraprestación de que el Estado tendría la obligación a su turno de poder brindar una reparación integral a las víctimas, que de acuerdo a los estudios que se han realizado sobre la materia, estaríamos hablando de un promedio de $3.000 a $6.000 anuales por cada una de las víctimas que han sido debidamente reconocidas dentro del conflicto. Total, es un caso que pues muestra un interés muy particular en la medida que durante los últimos años, especialmente a partir del año 2000 en adelante, pues ha recibido toda serie de censuras, al punto que pues no aceptan como todos aquellos crímenes que se cometieron durante la época del apartheid hayan sido de alguna manera resueltos bajo el imperio de la impunidad, dicen algunos, a sabiendas de que efectivamente pues, se logró la pacificación de esta nación a partir de la ley conocida como de la promoción de la paz y la reconciliación nacional, que naturalmente desembocó en los procesos de paz con todas aquellas personas que fueron sus victimarios. En fin, como ustedes pueden observar, se trata de varios casos paradigmáticos que tanto a nivel latinoamericano, Centroamérica, como en especial el caso de África, pues dan cuenta de que la historia de la justicia transicional, por lo menos durante las últimas décadas, ha sido de una gran importancia en el desarrollo de las instituciones jurídico-penales y de la justicia transicional, así conocida en la comunidad internacional. Pues bien, cabe notar, hecho esa contextualización de lo que han sido las experiencias en la materia, pues vamos a introducirnos ya a lo que se podría entender, hacer un acercamiento frente al concepto de la justicia transicional. En consecuencia, debemos entender que se entiende por justicia transicional a todos aquellos procesos y mecanismos judiciales en virtud de los cuales la sociedad busca una respuesta. Busca una respuesta, naturalmente, como consecuencia de los crímenes, de las violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos que han sido cometidos en una sociedad determinada. Y en consecuencia, la oportunidad para que las víctimas tengan la oportunidad de poder resarcir sus derechos, bajo los principios, naturalmente, que la justicia transicional ha reconocido como los derechos a la justicia, derechos a la verdad, derechos a la reparación y actos de no repetición. En consecuencia, la pregunta que nos podríamos plantear en estos momentos es si efectivamente, bajo el marco de la justicia transicional, existe un tratamiento específico en aquellas sociedades donde en la actualidad se presentan procesos de largo aliento al interior, digamos, de las diferentes posturas ideológicas, ¿no?, que obedecen a causas de orden social, de orden sociológico, de orden económico, de orden político, en algunas cosas con vinculaciones del sector gremial, del sector industrial y naturalmente de los grupos liderados por los militares. En consecuencia, es cierto que en estos momentos la justicia transicional está atravesando un momento que se destaca por la importancia de los efectos y de las consecuencias que eventualmente puede provocar al interior de un país, de una nación. En consecuencia, teniendo en cuenta claro en qué consiste la definición, procedemos ahora a destacar cuáles han sido realmente los objetivos que demandan, ¿no?, la justicia geométrica a título transicional, como es conocida en la comunidad internacional. Como objetivos fundamentales que se ha trazado la justicia transicional, podemos señalar básicamente los siguientes. Por una parte, la justicia transicional busca, primero, fortalecer o instaurar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en todas aquellas naciones donde de alguna manera han sido transgredidos los mecanismos de participación democrática, las oportunidades para presentar libre y espontáneamente sus pensamientos, sus ideales, sus discrepancias.
En segundo lugar, encontramos también la oportunidad como objetivo de sanear las heridas que se hayan germinado al interior del núcleo social, al interior de la sociedad. En tercer lugar, podemos también destacar como objetivo central los procesos de reconciliación que se presentan al interior de los procesos de justicia transicional entre los actores comprometidos, tanto de víctimas por un lado como de victimarios por otra parte. En cuarto lugar, destacamos de igual forma la oportunidad para que de alguna manera se eviten que los casos que han sido objeto de múltiples agresiones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos, queden en la impunidad. Es decir, la justicia transicional también se convierte en un mecanismo de carácter efectivo para evitar que aquellos casos que han sido tildados como de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra sean efectivamente sancionados con la imposición de sentencias a sus responsables. A su turno, encontramos como objetivo el hecho de que sea la oportunidad también de identificar cuáles han sido los móviles que han generado la violencia, naturalmente, cuáles han sido sus causas, tanto de orden político, de orden económico, de orden social, a efectos de evitar que en lo sucesivo se sigan produciendo. Y finalmente, establecer algunas definiciones, algunas determinaciones que eviten que ese tipo de actos contrarios a los derechos humanos se vuelvan a repetir. De igual forma, cabe destacar que existen unos ámbitos de aplicación especial de la justicia transicional. Así, entonces, se conocen los siguientes. Por un lado, la justicia transicional como mecanismo judicial o extrajudicial para buscar que efectivamente sean resarcidos los derechos de las víctimas. Segundo, la justicia transicional como respuesta de orden legal a efectos de poder lograr que de las dictaduras se pase a un Estado democrático. Y finalmente, la justicia transicional con el propósito exclusivo de aplicarse en aquellos eventos de extensión y de normalización de tiempos de guerra para llegar a los tiempos de paz. De igual forma, cabe destacar que existen unos mecanismos de orden judicial que están previstos dentro del marco de la justicia transicional, como son la oportunidad para que, frente a los reclamos de justicia, se apliquen instituciones como la amnistía o como el indulto. Y dos, que efectivamente hayan procesos a través de los tribunales que se creen para ese propósito, en donde efectivamente se logre consultar, investigar, judicializar y sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad y atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Cabe destacar que la amnistía como institución jurídica es una figura que naturalmente obedece a la aprobación que realice en un momento dado el Parlamento del Estado al cual se esté refiriendo. Mientras que el indulto, si bien es cierto, también es una institución de orden jurídico, corresponde directamente aprobarla por parte del Ejecutivo, es decir, con base en las facultades que el presidente de la República tenga en su momento para poder conceder los indultos. El indulto es una figura de igual manera que se diferencia de la amnistía en la medida que va orientada a el perdón exclusivamente de la pena, es decir, que hay la posibilidad para que se inicien otro tipo de acciones, como puede ser la acción civil, con el propósito de buscar el resarcimiento de los perjuicios causados. Entre tanto, la amnistía, pues, como es sabido, es una institución que, a diferencia del indulto, busca el perdón y el total olvido de todos los crímenes que se hayan presentado en un momento dado entre las partes combatientes. Cabe notar que son casos muy particulares los que se han utilizado instituciones como estas, como
Recordamos en el caso colombiano con el M-19, donde la figura que se utilizó fue efectivamente el indulto. Pues bien, además de los mecanismos de orden judicial, también sabemos que existen mecanismos de orden social y político, entre los cuales es sabido que se encuentran la posibilidad de iniciar indemnizaciones que busquen ¿qué? El resarcimiento de los perjuicios de orden material, de orden moral, causados a las víctimas. En segundo lugar, la recuperación del criterio de moralidad, es decir, lograr que dentro del marco de un espacio pedagógico se reviertan los antivalores y se vuelva a recuperar los principios y los valores que tradicionalmente se habían fecundado en una sociedad. En tercer lugar, se busca también que hayan espacios públicos de perdón, donde los victimarios van a tener la oportunidad de manifestarse públicamente y de cara a las víctimas, manifestando su arrepentimiento. Y finalmente, encontraríamos también como mecanismo social y político la oportunidad para que se establezcan monumentos o fechas conmemorativas que permitan mantener la memoria histórica de los hechos de las víctimas. De otra parte, y en desarrollo del tema que nos ocupa en esta mañana, cabe la pena resaltar que existen unos principios que han sido derroteros desde tiempo atrás y que orientan naturalmente todo el ordenamiento jurídico que se ha venido desarrollando a lo largo de la justicia transicional. Dentro de sus antecedentes más próximos encontramos naturalmente algunos pronunciamientos, algunos informes que llevó a cabo uno de sus emisarios de Naciones Unidas, como era Miguel Joliet, hacia el año de 1997, en donde destacó los principios fundantes de la justicia transicional, como son el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación de las víctimas y naturalmente el derecho a los actos de no repetición por parte de sus victimarios. Principios que naturalmente se traducen de una manera dual, en la medida que los estados también tienen la obligación de asumir una serie de responsabilidades, como son, por una parte, la obligación de los estados de satisfacer esos intereses de la justicia, la obligación de los estados de satisfacer los intereses de la verdad, naturalmente, la obligación de los estados de satisfacer los derechos de las víctimas a que sean reparados en forma integral en sus derechos, y la obligación de los estados a establecer reformas y promover políticas que tiendan a la convivencia, a la paz social. En este orden de ideas, vale la pena destacar que el derecho a la justicia, como principio fundante y medular de la justicia transicional, es un principio que efectivamente debe satisfacer los intereses de las víctimas. Ese derecho que tienen las víctimas a que efectivamente sus casos no queden en la impunidad, a saber qué fue lo que ocurrió en el caso particular, quiénes fueron sus victimarios, cuáles fueron las motivaciones que efectivamente tuvieron estos. El derecho, naturalmente, a que sean sancionados en forma proporcional a la magnitud de sus delitos. De igual forma, se encuentra el derecho a la verdad. Como habíamos indicado con antelación, pues es el derecho, repito, a que las víctimas tengan la oportunidad de enfrentar los hechos. Y esto quiere decir la oportunidad para que a través de las comisiones de la verdad, o bien a través de las comisiones conocidas como juicios de la verdad, las víctimas tengan la oportunidad de encarar a su victimario y de preguntarle qué lo motivó a cometer ese delito, cuáles fueron las razones por las cuales se vieron estimulados para cometer ese tipo de barbarie, y que se les indique naturalmente cuál fue el destino final, quiénes eran sus autores intelectuales, y que de alguna manera ese dolor, ese suplicio, ese sufrimiento que las víctimas experimentan pueda ser satisfecho a través de esas manifestaciones públicas. Finalmente, el derecho a la reparación. Derecho a la reparación que involucra básicamente dos dimensiones. Una dimensión de orden individual
y otra dimensión de orden colectivo. Una dimensión de orden individual fincada bajo la idea de que las víctimas tienen derecho a la restitución, tienen derecho a la indemnización y finalmente el derecho a la reparación, que básicamente se divide en dos dimensiones, una dimensión de orden individual y otra de naturaleza colectiva. De orden individual, entonces vamos a encontrar que existe una dimensión que se orienta a la restitución de las víctimas, restitución que se va a traducir ¿en qué? En la oportunidad que tengan las víctimas de recuperar su nombre, de volver a recuperar su trabajo, de volver a sus terruños, a sus campos, de volver a hacer su vida y naturalmente de volver a recuperar sus bienes, sus propiedades. Hecho en el cual pues el Estado debe facilitar todos los instrumentos, todas las herramientas, todos los procedimientos, de tal forma que este derecho sea resarcido en forma integral. De igual forma encontramos el derecho a la indemnización, indemnización que se traduce en un resarcimiento económico, acorde y proporcional al daño sufrido. Y finalmente, el derecho que tienen las víctimas también a la recuperación de su vida personal, a través de un tratamiento psicológico especializado, con personal calificado, que le permita no solamente reincorporarse a la vida social, a la vida civil, sino rehacer su vida y desarrollar plenamente su proyecto individual. Y una dimensión colectiva que obviamente se traduce en todos aquellos reclamos de justicia que dentro de la memoria histórica corresponde a los victimarios llevar a cabo y exigirles por parte del Estado, por todos aquellos que están detrás en la administración de justicia, de la justicia transicional, pues pedirles a estos que efectivamente hagan actos de perdón público a través de los diferentes medios de comunicación, escrita y hablada, de tal forma que efectivamente las víctimas encuentren un verdadero sentir en conciencia de que sus victimarios están arrepentidos y que conforme a esa convicción, por lo menos, están haciendo un gesto de satisfacción pública. Entonces, repito, con el propósito de satisfacer los intereses no solamente de ellos mismos, los victimarios, sino fundamentalmente de las víctimas, que sean reconocidos y que esos hechos no se vuelvan a repetir. De igual modo, es importante en este instante traer a colación un ejemplo, por lo menos un acercamiento a lo que posteriormente en el caso colombiano podríamos indicar es un alistamiento a lo que hoy conocemos como justicia transicional, y es precisamente los intentos de paz que se llevaron a cabo con este grupo guerrillero que hoy se conoce como las FARC-EP. Durante más de 4 intentos, y recordemos, hacia el año 84-85, cuando siendo presidente el señor Belisario Betancur, pues llama a estos movimientos guerrilleros, entre esos las FARC, el EPL, ¿cierto? El Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el M-19, a hacer la paz. Caso realmente trágico, en la medida que, si bien es cierto, se habían llegado a unos consensos a través de ese periodo, pues al cabo de máximo 5 años, pues las propuestas de paz, los diálogos y los acercamientos que se habían alcanzado hasta ese momento quedaron en el completo olvido. Y hablamos que en el completo olvido, casi que a título de crímenes de Estado, al punto que los miembros que se habían desmovilizado a estas guerrillas, pues se tradujeron en una organización política que fue conocida como la Unión Patriótica, la OP, la cual recibió un grave asalto con más de 3.000 de sus militantes muertos en menos de 5 años. De manera pues que fue una oportunidad fallida en donde el Estado colombiano pues pierde el espacio de credibilidad, ¿no?, y de sostener unos diálogos con unos grupos que naturalmente reclaman o reclamaban en su momento justicia,
la satisfacción de necesidades sociales, colectivas, y que obviamente para ese momento también se encontraban insatisfechas. De igual manera, cabe destacar que un segundo intento se realiza con el gobierno subsiguiente, esto es con el presidente Virgilio Barco, hacia el año 89, 1990, en auspicio o con el apoyo de su exministro Rafael Pardo, en donde efectivamente se logra un acercamiento también con el grupo insurgente del M-19 y quien finalmente toma la decisión de reincorporarse a la vida civil, de dejar las armas y de participar de una manera muy activa en lo que se conoció como la reforma constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Cabe notar que es el 9 de marzo de 1990 donde efectivamente se denota que el M-19 pues deja finalmente las armas y decide de una vez por todas reivindicarse a la vida civil y asumir una posición distinta de orden político en defensa de los intereses colectivos que en ese momento estaba patrocinando. De igual forma, pues se hacen unos intentos hacia esos años por parte del gobierno de seguir algunos acercamientos con la FARC, con el ELN, con el EPL, al punto que en el departamento de Arauca se hacen unos primeros acercamientos hacia el año 90, a principios de 90. De igual forma, cabe destacar que con este grupo subversivo de las FARC, pues se hacen unos acercamientos muy importantes que se inician naturalmente en el departamento de Arauca, luego se trasladan a Caracas y posteriormente en Tlaxcala, Ciudad de México, que finalmente pues sucumben porque no llegan a ningún acuerdo. Paralelamente, pues los grupos del Quintín Lame, de algunos reductos del ELN y particularmente el EPL, pues deciden realmente reinsertarse a la vida civil y participar en la constituyente, como asimismo lo hizo el M-19 en su oportunidad. Posteriormente encontramos una tercera oportunidad, en donde efectivamente a través de los oficios del gobierno de Samper, pues se hacen unos acercamientos que fueron a última hora pues fallidos. Y digo que fueron fallidos porque fueron precisamente las fuerzas militares quienes impidieron que continuara un proceso de paz, que se llegaran a cabo algunos acercamientos con este grupo insurgente y que finalmente quedó en nada. En estas condiciones, cabe notar que también existe un cuarto intento de llevar a cabo un proceso de paz con esta guerrilla, la guerrilla de más antigüedad, no solamente en la historia nacional, sino en el mundo conocido hasta el momento. Y es precisamente hacia el 2 de enero del año 1999 en donde el señor presidente Andrés Pastrana intenta llevar a cabo unos acercamientos, unos diálogos con los líderes de las FARC, que se prolongan hasta el año 2002, con lo que se conoció en la historia patria como la silla vacía, que dio lugar a que el gobierno nacional tomara la decisión de la retoma del Caguán para el 20 de febrero del año 2002. En consecuencia, como podemos darnos cuenta, han habido una serie de acercamientos, de intentos, de esfuerzos, naturalmente, tanto del gobierno nacional como, obvio, por parte de la comunidad internacional, ¿cierto? Entre esos países encontramos Noruega, por ejemplo, Canadá, España, Venezuela, inclusive Cuba. Ya había hecho algunos esfuerzos porque estos acuerdos, estos procesos de negociación tuvieran realmente un feliz término. Pero en fin, repito, no fue posible. Y así seguimos durante un lapso bastante traumático, en donde bajo la égida del presidente Álvaro Uribe, quien llega al poder el 7 de agosto del año 2002 y hasta el año 2008, pues se incrementa el pie de fuerza, naturalmente, de las fuerzas militares, va acompañado con una inyección muy fuerte a nivel económico a través del Plan Colombia, que ya venía siendo patrocinado durante el gobierno de Pastrana, y a su paso, pues, como todos sabemos, se encuentra una serie de
crímenes, ¿no?, de desplazamientos forzados, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, en fin, de una serie de intervenciones completamente anómalas por parte del Estado colombiano, al punto que son denunciadas no solamente al interior del país, sino en la comunidad internacional, y que pues se traducen en lo que hoy se conoce como los grupos paramilitares, con quienes también se hizo un intento, ¿cierto?, de justicia transicional, con la ley 975 del año 2005, y que efectivamente pues logra la reinserción de más de 31.000 de sus miembros a la vida civil. Claro está, con unas deficiencias ostensibles de justicia, al punto que se dice públicamente que ninguno de estos miembros, por lo menos regulares, hayan pagado un día de cárcel, salvo sus cabecillas, que a última hora fueron evidentemente extraditados a los Estados Unidos por otros delitos que también el Estado norteamericano demandaba en su momento. Total, encontramos que hay un primer intento de justicia transicional con este grupo insurgente, repito, con el grupo conocido como la Alianza Democrática del M-19, donde efectivamente se aplican en particular las figuras jurídicas del indulto, y que hoy, como ustedes saben, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, se quieren pues revivir momentos históricos para escudriñar si es que de pronto falló la justicia al no advertir que se habían cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en su momento por parte de este grupo subversivo. Igual pues ocurre con los grupos de los paramilitares, que hoy en día pues sea dicha la verdad, no se tiene ninguna luz en el camino. De igual forma pues encontramos que existe la posibilidad para que en estos momentos el Estado colombiano pues lleve a feliz término el proceso de paz y de negociación con esta guerrilla, con la guerrilla de la FARC-EP, al punto que pues ya se han consolidado hasta estos momentos unos acuerdos de paz que se traducen en más de 280 páginas y que logran de alguna manera responder a los 5 puntos de la agenda, de una agenda abierta que en su oportunidad se había planteado, entre otros el problema agrario, el problema de la justicia, de los mecanismos que de alguna manera iban a refrendar el proceso de paz, el problema de las drogas y naturalmente el problema de la participación política y a su turno las garantías de los representantes de la guerrilla cuando se reincorporen a la vida pública, a la vida política, para participar en Sanarit en las próximas elecciones, como ellos efectivamente al parecer aspiran a hacerlo. Pues bien, sobre el particular podemos también destacar algunos estudios que se han venido aflorando sobre la materia y que de alguna manera pues muestran un panorama bastante desolador, muy preocupante, al punto que instituciones como No Más, Memoria de los Crímenes de Lesa Humanidad, destaca que efectivamente durante los últimos 20 años se han presentado más de 41.000 atentados en contravía de los derechos humanos, que se traducen ¿en qué? En desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas, homicidios, masacres, y que finalmente pues no dejan un panorama para nada alentador. De igual forma, encontramos estudios de instituciones muy prestigiosas, como lo son el Centro Nacional de la Memoria Histórica, conforme a los cuales se destaca que efectivamente durante los últimos 50 años el conflicto armado colombiano se ha incrementado tangencialmente, al punto que hay una distancia, una brecha, podríamos decir, bastante evidente entre las categorías de la guerra y las categorías de la paz, las categorías de la reconciliación nacional, las categorías de la justicia y la verdad, que tienen el punto de encuentro o de fermento a partir de las causas de la violencia, entre otras cosas, como consecuencia de las demandas sociales, de no satisfacción de las necesidades básicas,
de la ausencia de trabajo, de oportunidades de crecimiento, en fin, de una serie de discriminaciones de un sector contra otros sectores, de aquellos que tienen todas las facilidades y de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de nada. Y finalmente, cabe la pena destacar los estudios realizados por la Unidad para la Promoción y la Reparación Integral de las víctimas de conflicto armado, en donde se destacan estudios del siguiente tenor, por ejemplo, y que fundamentalmente matizan su interés en dos variables. Por un lado, una variable relacionada con las amenazas que justamente representa el conflicto armado colombiano y que se traducen en ¿qué? Digámoslo con la absoluta claridad, se traducen en el aumento de masacres, en el aumento de grupos irregulares, en el aumento de desigualdades sociales, en el incremento también del narcotráfico y en consecuencia de la amenaza que representan estos males para la sociedad colombiana. Y en segundo lugar, una variable conocida como de vulnerabilidad, que se traduce en ¿qué? Pues en ese riesgo latente potencial que toda la sociedad colombiana se encuentra fruto del conflicto armado colombiano. En estas condiciones, vale la pena subrayar que la justicia transicional representa al interior de los estados y con el patrocinio de la comunidad internacional, entre otras Naciones Unidas, las ONGs y los países amigos y garantes de los procesos de paz, una oportunidad, señores, una oportunidad sin precedentes para que en el caso colombiano, pues efectivamente se logren suplir esas deficiencias que ha tenido en estructura y en contenido las políticas estatales. Es así como podemos concluir que es a partir de la justicia transicional la oportunidad sin precedentes para que nuestros campesinos, aquellos ciudadanos de pie, tengan la oportunidad de volver a sus tierras, de recuperar su vida personal y, como bien se ha dicho por parte de los diferentes actores en el conflicto, de recibir un nuevo apoyo económico, técnico y financiero en todos aquellos proyectos, tanto personales y productivos, que les permitan de alguna manera mejorar sus condiciones de vida. Es la justicia transicional también una alternativa única para que efectivamente se logren de una vez por todas paliar de alguna forma las causas que han dado origen a la violencia durante tantos años en el país. Y finalmente, es la justicia transicional también la oportunidad para que el pueblo colombiano, la institucionalidad colombiana, nos desarmemos y miremos a partir de nuestro presente lo que será un futuro en paz.